El transatlántico zarpó al anochecer desde el puerto europeo con destino Nueva York. Era un barco de primera línea, diseñado para cruzar el Atlántico sin escalas. Más de 1000 pasajeros a bordo. Primera, segunda y tercera clase, distribuidas en cubiertas separadas. Tripulación completa. Seguridad privada. Protocolos estrictos. Nada quedaba al azar. El pasajero viajaba en primera clase. Camarote individual, situado en una cubierta interior, lejos del ruido de máquinas y del acceso directo a cubierta. Había embarcado solo. Equipaje reducido. Un baúl grande enviado previamente a bodega y una maleta de mano en el camarote. El sobrecargo lo acompañó personalmente hasta la puerta. Le explicó los seguros, le mostró el timbre. Cerró la puerta. El pasajero giró el pestillo desde dentro. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. La noche transcurrió sin incidentes. Cena servida a las 8. El pasajero no bajó al comedor. Pidió que le llevaran una bandeja al camarote. El camarero declaró que entregó la comida a las 8:35. Tocó la puerta. El pasajero abrió lo justo para recibir la bandeja. Parecía tranquilo. Vestía ropa de estar a bordo. No mostró nerviosismo. Cerró de nuevo el camarote desde dentro. El camarero se marchó. A las 11:20, el oficial de guardia realizó una ronda por el pasillo de primera clase. Todo en orden. Puertas cerradas, luces bajas, ningún ruido. El mar estaba en calma. El barco avanzaba a velocidad constante. A la 1:10 de la madrugada, el camarero volvió para recoger la bandeja. Tocó a la puerta. No hubo respuesta. Pensó que el pasajero dormía. Dejó la bandeja en el pasillo junto a la puerta como estaba permitido. Avisó al sobrecargo. Quedaron en retirarla por la mañana. A las 7:40, el mismo camarero regresó. La bandeja seguía intacta, la comida fría. Tocó de nuevo, golpeó con más fuerza. Nada. Avisó al sobrecargo. El sobrecargo intentó abrir con su llave maestra. No giró. El seguro interior estaba puesto. Golpeó la puerta. Llamó al pasajero por su nombre. No obtuvo respuesta. Avisó al capitán. La orden fue clara. Abrir el camarote en presencia de un oficial y un testigo. La puerta fue forzada. El camarote estaba cerrado por dentro. El pasajero estaba muerto. Yacía en el suelo, entre la cama y la pequeña mesa de escritura. Vestía ropa de noche. No había señales evidentes de lucha. No había sangre visible. No había muebles volcados. La cama estaba intacta. El baño del camarote estaba seco. No había agua derramada. No había objetos rotos. La ventana estaba cerrada, asegurada. El ojo de buey no podía abrirse desde dentro en navegación. El mecanismo estaba intacto. La puerta mostraba el pestillo girado desde el interior. El seguro encajado. No había marcas de forzamiento previas a la apertura. El barco no se había detenido durante la noche. No había registro de reducción de velocidad. No había cambio de rumbo. No había maniobras de emergencia. El océano era la única salida posible, y no se había usado. El médico de a bordo examinó el cuerpo de inmediato. Confirmó la muerte. Hora estimada entre medianoche y las 3 de la madrugada. No pudo determinar la causa en ese momento. No había heridas visibles. No había espuma. No había olor fuerte. El rostro mostraba rigidez incipiente. Los ojos cerrados. El capitán ordenó cerrar el camarote y restringir el acceso al pasillo. Nadie debía entrar sin autorización. Se notificó a la compañía por radio. Se decidió realizar una investigación interna hasta llegar a Nueva York. El cuerpo sería conservado en la cámara fría del barco. La tripulación comenzó a ser interrogada ese mismo día. El camarero fue el primero. Repitió su versión sin cambios. Entregó la cena. El pasajero estaba bien. No oyó ruidos después. No vio a nadie entrar o salir del camarote. No volvió a tocar la puerta hasta la mañana. El sobrecargo confirmó que nadie tenía autorización para entrar a ese camarote durante la noche. No hubo quejas. No hubo llamadas desde el timbre del interior. No hubo solicitudes de servicio médico. No hubo alarmas. El oficial de guardia confirmó que el pasillo estuvo tranquilo. Nadie deambuló durante la noche. Nadie pidió asistencia. El barco estaba en modo nocturno, tránsito mínimo, vigilancia regular. Se interrogó a los pasajeros de los camarotes vecinos. Uno dormía profundamente. No oyó nada. El otro afirmó haber oído un ruido seco alrededor de la 1. Pensó que era el barco ajustando su estructura con el oleaje.
no salió a mirar. Ese ruido coincidía con la ventana estimada de la muerte. Se revisó el interior del camarote con más detalle. Sobre la mesa de escritura había papeles ordenados, correspondencia personal, ninguna nota de despedida, ninguna carta sin terminar. En el cajón se encontró dinero en efectivo y documentos. Nada faltaba. Nada parecía preparado para una huida o un acto voluntario. El equipaje estaba intacto. La policía marítima sería informada al llegar a puerto. Hasta entonces, el capitán era la máxima autoridad. Y el capitán entendió algo desde el primer momento. Ese camarote no era solo una habitación cerrada, era un sistema sellado en medio del océano. Si alguien había matado al pasajero allí dentro y había salido, entonces el asesino seguía a bordo. Y el barco no podía detenerse. La autopsia preliminar se realizó en la enfermería del barco, con medios limitados pero suficientes para descartar lo obvio. El médico de a bordo trabajó con 2 oficiales como testigos. No buscaba una causa definitiva. Buscaba excluir accidentes simples. El cuerpo no presentaba fracturas. No había hematomas compatibles con pelea. No había signos de estrangulamiento. Las uñas estaban limpias. No había restos de piel ajena. La tráquea no mostraba obstrucción mecánica. El corazón presentó un fallo final, pero no patológico previo conocido. Los pulmones mostraban congestión leve, compatible con asfixia progresiva o fallo respiratorio inducido. El médico anotó una observación clave. La lengua mostraba una ligera coloración anómala, no azul intensa, no violácea, algo intermedio. Eso podía indicar exposición a una sustancia. Se tomaron muestras de sangre y contenido gástrico para análisis posterior en tierra. Hasta entonces, la causa quedó como indeterminada, con sospecha de intervención externa. El capitán ordenó revisar todos los accesos posibles al camarote durante la noche. El plano del barco fue desplegado sobre la mesa del despacho. El camarote tenía una sola puerta al pasillo, un ojo de buey sellado, un conducto de ventilación conectado al sistema general del barco. La ventilación fue el primer punto revisado. El conducto era estrecho, imposible para una persona, pero permitía introducir aire desde el sistema central. El ingeniero confirmó que durante la noche no hubo cambios de presión ni mantenimiento en esa línea. Nadie había manipulado los controles. Eso descartaba un gas general. El capitán pidió entonces revisar el sistema de llaves. En primera clase, las puertas tenían 3 niveles de cierre: pestillo interior, seguro adicional y cerradura externa que solo podía abrirse con llave maestra. Esa llave la tenían 3 personas: el capitán, el sobrecargo y el oficial de guardia. Los 3 afirmaron no haberla usado. El registro de llaves no existía como tal. No se llevaba control horario. Se confiaba en la jerarquía. Eso era un problema. Se interrogó de nuevo al sobrecargo. Confirmó que no abrió el camarote hasta la mañana. Dijo que no tenía motivo para hacerlo antes. El capitán confirmó su versión. El oficial de guardia dijo que no abandonó el puente durante su turno. El capitán pidió algo más: revisar los movimientos nocturnos del personal de limpieza y mantenimiento. Aunque en primera clase no se limpiaba de noche, había personal circulando por motivos técnicos. Un marinero admitió haber pasado por el pasillo cerca de la 1. Dijo que llevaba herramientas. No se detuvo. No oyó ruidos. No vio la puerta abierta. No recordó nada fuera de lo normal. Otro miembro de la tripulación declaró algo distinto. Dijo que vio una sombra salir del pasillo hacia la escalera de servicio poco antes de la medianoche. No supo decir si era pasajero o tripulación. Vestía oscuro. Caminaba con rapidez. No lo consideró relevante en ese momento. Ese testimonio no figuró en el informe preliminar. El capitán empezó a sospechar que la investigación interna estaba contaminándose. No por malicia, por conveniencia. La primera teoría oficial apareció esa misma tarde: muerte natural durante el sueño. El capitán la rechazó. El médico también. No encajaba con los signos físicos. No encajaba con la posición del cuerpo. No encajaba con el ruido escuchado por el vecino. La segunda teoría fue suicidio. Tampoco encajaba. El camarote estaba sellado. No había carta. No había motivo aparente. Y el océano no había sido usado. El cuerpo estaba dentro. La tercera teoría fue accidente. Un resbalón, un golpe, un colapso posterior. El médico volvió a negarlo. Entonces apareció la teoría que más gustaba a la compañía: asfixia accidental por causa desconocida sin intervención de terceros. Era lo suficientemente vaga como para cerrar el caso en puerto.
El capitán decidió no aceptarla aún. Ordenó revisar el camarote centímetro a centímetro. El sobrecargo acompañó la inspección. Se levantaron alfombras, se revisaron cajones, se examinaron las paredes. En el baño no había nada fuera de lugar. El agua no había sido usada. El jabón estaba seco, la toalla intacta. En el escritorio, sin embargo, apareció algo nuevo. Un vaso con restos de líquido transparente. No era agua, olía débilmente metálico. El camarero juró no haberlo visto la noche anterior. Dijo que la bandeja incluía vino y agua, pero ambos estaban intactos en la bandeja del pasillo. El vaso no figuraba en el inventario inicial. Se tomó muestra del líquido. El capitán ordenó revisar la cocina. Preguntó quién había preparado la cena del pasajero. El chef lo confirmó. Platos estándar, nada especial. No se añadieron salsas, no se usaron ingredientes fuera de menú. El camarero llevó la bandeja directamente. Nadie más tocó los platos. Eso dejaba una opción inquietante. El líquido no provenía de la cocina. Se interrogó a los pasajeros con acceso a primera clase. Algunos admitieron haber pasado por el pasillo durante la noche. Nadie admitió haber tocado ese camarote. Nadie conocía al pasajero. Nadie recordaba haberlo visto fuera de su habitación. El capitán pidió revisar el baúl del pasajero en bodega. Dentro había ropa, documentos y algo más. Un frasco pequeño, sin etiqueta, envuelto en tela. El frasco estaba vacío. No tenía olor fuerte. El médico dijo que podía haber contenido cualquier cosa. No era prueba de nada. Pero tampoco podía ignorarse. El capitán anotó una conclusión provisional. El veneno, si existía, pudo haber sido traído por el propio pasajero o por alguien que tuvo acceso a su equipaje antes del embarque. Eso ampliaba el círculo. Se revisaron las listas de embarque. El pasajero había subido a bordo temprano. Su equipaje había sido manejado por personal estándar. No había registros de manipulación irregular. No había testigos de conflicto en el muelle. El tiempo seguía siendo el factor clave. Si el pasajero fue asesinado entre medianoche y las 3, alguien tuvo que entrar y salir del camarote sin ser visto, cerrar desde dentro o simularlo, y desaparecer en un barco en movimiento. El capitán pidió al ingeniero jefe una demostración. Quería saber si era posible cerrar el pestillo interior desde fuera. El ingeniero lo intentó con herramientas finas. Tras varios intentos, lo consiguió. No era fácil, requería práctica, pero era posible. Eso cambió la investigación. La puerta podía parecer cerrada desde dentro sin que lo estuviera. El asesino no necesitaba quedarse atrapado. Solo necesitaba tiempo y conocimiento del mecanismo. El capitán ordenó mantener vigilancia discreta sobre ciertos miembros de la tripulación con acceso técnico. No lo puso por escrito. No quería alarmar. Mientras tanto, el barco seguía su ruta. Y el asesino, si existía, seguía a bordo. El médico recibió los primeros resultados preliminares del análisis del líquido encontrado en el vaso. No eran concluyentes, pero descartaban agua o alcohol. El residuo era compatible con una sustancia irritante y depresora del sistema respiratorio en dosis bajas. No era letal por sí sola. En combinación con una segunda exposición o con una condición previa, podía provocar un fallo progresivo. Eso encajaba con la posición del cuerpo y con el intervalo de muerte estimado. El capitán ordenó revisar de nuevo el conducto de ventilación. No por gases generales, sino por acceso puntual. El ingeniero confirmó algo importante. Había una válvula de mantenimiento accesible desde una zona técnica del pasillo de servicio. No permitía introducir a una persona, pero sí introducir aire o vapores directamente en un camarote concreto durante un tiempo limitado. Esa válvula no estaba sellada. El ingeniero aseguró que no se había usado, no había registros. Pero el sistema no registraba aperturas manuales, solo fallos. El capitán anotó el dato. El siguiente paso fue reconstruir los movimientos reales durante la noche, ignorando las declaraciones oficiales. Se elaboró una línea de tiempo basada en hechos verificables. Cena a las 8:35, ronda a las 11:20, ruido alrededor de la 1, camarero a la 1:10, muerte entre medianoche y las 3. Eso dejaba un margen amplio. El capitán pidió revisar los accesos a zonas técnicas. No existían controles electrónicos, pero sí rutinas. Un marinero debía comprobar válvulas cada cierto tiempo. Ese marinero declaró haber hecho su ronda cerca de la medianoche. Dijo que todo estaba normal. No recordó haber visto a nadie más. Pero otro tripulante afirmó haberlo visto fuera de su zona poco después de la 1, llevando una caja pequeña.
El marinero lo negó. El capitán no lo confrontó directamente. No quería alertar a nadie. Mientras tanto, el sobrecargo informó un detalle que había omitido. Durante la noche, una llamada breve se recibió desde un camarote cercano. Fue cancelada antes de que alguien respondiera. El capitán pidió identificar ese camarote. Pertenecía a un pasajero con conexiones comerciales en Nueva York. Había solicitado un cambio de camarote en el último momento para quedar en esa cubierta. Al revisar su equipaje de mano, no encontraron nada ilegal, pero sí documentos que indicaban disputas financieras con la víctima. Nada criminal, solo intereses cruzados. El móvil empezaba a tomar forma. El capitán reconstruyó la hipótesis más probable. Tras la cena, el pasajero recibe una visita breve. No una confrontación, una conversación. La puerta se abre con naturalidad. El pestillo se manipula después. El visitante introduce una sustancia en un vaso. No lo obliga a beber. Lo deja como opción. El pasajero bebe más tarde. No sospecha. Horas después, cuando el efecto inicial comienza, alguien accede a la zona técnica. Abre la válvula de ventilación durante minutos. Introduce una segunda exposición leve. No suficiente para matar de inmediato. Suficiente para provocar dificultad respiratoria progresiva. El golpe oído por el vecino coincide con la caída del cuerpo. El asesino no necesita entrar de nuevo al camarote. No necesita tocar el cuerpo, solo cerrar el sistema y marcharse. La puerta queda aparentemente sellada desde dentro. El camarote se convierte en una trampa perfecta. El médico no puede determinar la causa exacta. La naviera prefiere una explicación vaga. El capitán entiende que no habrá justicia formal. Cuando el barco llega a Nueva York, la policía portuaria sube a bordo. Recibe un informe resumido. Muerte en circunstancias indeterminadas. Posible fallo cardíaco. Investigación interna en curso. Ninguna mención a válvulas, sustancias o accesos técnicos. El cuerpo es retirado. El camarote es limpiado. El caso se enfría. Meses después, la naviera modifica discretamente los protocolos. Las válvulas de ventilación se sellan. Se restringe el acceso nocturno a zonas técnicas. Se revisan los sistemas de cierre de camarotes. No se da ninguna explicación pública. El marinero abandona la compañía al poco tiempo. El pasajero con disputas comerciales no vuelve a aparecer en registros relevantes. El sobrecargo es trasladado. El capitán se jubila. No hay juicio, no hay condena. El asesinato del camarote sellado queda registrado como una muerte inexplicada durante una travesía transatlántica. Pero los hechos permanecen. El camarote estaba cerrado. El océano no fue usado. El barco no se detuvo. El cuerpo estaba dentro. Y alguien actuó sin ser visto. Porque en alta mar, la ausencia de ruido no significa ausencia de acción. Significa control.